los que el link que tenemos va a ser para todo el parcial. Así que cuando empecemos clases nos referimos al mismo link. ¿Sí? No hay ningún problema. Mande, Todas las clases con usted. todos, Listo. sin excepción. Creo que esa es la que me asignaron a mí, así que no hay problema. Ya se siguen juntando. A ver, bueno, vamos a la lista. Hasta que ahora voy a ver si es que ya hizo todos los cursos en el Moodle. ¿Ya están asistiendo en Moodle? ¿Ya están poniendo las asistencias en Moodle ustedes? ¿En algunas materias o no? No dije, no han dicho nada. Buenas noches. Ah, bueno, chévere. En tal caso ya no me siento tan mal. Porque no he hecho tampoco. Álvarez Oscar. Nada, Chávez Kevin. Walpa Darwin. Buenas noches. Sí, chévere. Dylan Mejía. Buenas noches, profe presente. Perfecto. Mayra Pilliza. Mayra no está. Mayra se fue. Mayra se acá. Reynoso Kevin. No está. Con los del norte, vamos a ver. ¿Cuántos llevamos? 5, 5, 20, 22. Mora Cristian. Dije, buenas noches. Buenas noches. Samuel Francisco. O sea, perdón. Samuesa Francisco. Por ahí creo que le vi. Presente, Inge. Buenas noches. Ya dijo. Perfecto. Y Javier Quilo. Presente, Inge. Buenas noches. Perfecto. Estamos todos. Estamos los que somos y somos los que estamos. Perfecto. Vámonos a Inge, buenas noches. Disculpe, ahorita me conecto. Jefferson. Vamos a ver si estás por acá, Jefferson. ¿Tú eres del sur? ¿Por qué no estás No, del norte, Inge. ¿Por qué no estás en lista, Jefferson? No No me sé, Inge. arreglarás, porfa. Si no estás en Ah, lista, ya. arreglarás. Ahorita que tenemos que tomarnos unas fotos, nos dijeron en el Sí, instituto, entonces ahorita va a ver eso, qué qué dicen. pilas que eres. A ver, dame tu número de cédula. 1723-5817-63. Ya, perfecto. Eres Jefferson Peragucci. Perugachi. Jefferson Perugachi. Ya, Jefferson Perugachi. Correo electrónico, Jefferson. JEFF Ya, -pato@hotmail.com. pato@hotmail.com. Listo. Número de celular. 0969-025-950. Perfecto. No estuviste en la clase anterior. Eh, sí estuve todas las clases, Inge, sino que me conectaba así un poquito a las 6:10 porque tema de trabajo. Qué mal, qué mal. Ok. Listo, muchachos. Vamos a compartir este de acá. Y estábamos viendo las estructuras de las encuestas. De estas estructuras de las encuestas nosotros vamos a diseñar
ya vamos a ver, ya sabemos cuáles son las preguntas abiertas y cuáles son las preguntas cerradas. Sabemos qué debemos hacer frente al entrevistado, cómo debemos colocarnos, qué debemos como tema personal, ¿no? Cómo debemos manejar esa entrevista. Sin embargo, ustedes, este tema de las estructuras que estamos viendo son muy importantes como para abordar la entrevista. Des en cuenta que nosotros, el objetivo es sacar información de lo que nosotros vamos a requerir para diseñar un sistema, ¿sí o no? Ya. Entonces, Javier, ¿qué decíamos de la estructura del embudo? ¿Qué dijimos la vez anterior? Aparte sí no me acuerdo, Inge. No sé si podría explicarme eso. ¿No te acuerdas? Lee más o menos qué es lo que está en el embudo. ¿En voz alta o así en mi mente? No, en tu mente lee y después con tus... perdón, ni eres del embudo. Déjame ver, es pirámide nomás nos quedamos. Léelo en tu mente y dame más o menos qué es lo que piensas de esto. Sería que primero identifica un problema en específico, después sería buscar, por decir, datos, y después sería por colocar un punto de vista de acuerdo al problema identificado y dar una opinión en general sobre el problema. Ah, más o menos, Javier. Estás bien, pero también hay algunas cosas que corregir. Tal como dice en la pirámide o en lo que estamos viendo, nos vamos de un tema muy detallado, a menudo con preguntas cerradas, ¿no? Después se expande los temas al permitir preguntas abiertas y respuestas más generalizadas. Pongamos un ejemplo. Como aquí, como lo que está en la pirámide. ¿Cuál es el problema específico que experimenta con el firmware? Ya, ahí te va a decir ¿cómo se llaman? Los puertos ABX permiten sin que yo le configure. Ya. Vamos a la otra. ¿Ha considerado otro método para mejorar la seguridad de los datos corporativos? Primero fuimos de un tema detallado y nos dijo que ese es el problema, ¿no es cierto? Específicamente ese es el problema. Entonces, ¿ha considerado otro método para mejorar la seguridad de los datos corporativos? Ya estamos, todavía estamos un poco en las preguntas cerradas, ¿no es cierto? Sin embargo, ojo que en la primera pregunta nosotros también podemos poner indique cuáles son los puertos, digamos, comentando esa pregunta que pusimos de ejemplo, o la respuesta. ¿Cuáles son ese tipo de preguntas? Son las semi cerradas o semiabiertas. ¿Por qué? Porque permiten una respuesta directa, pero con una descripción breve, ¿ya? Se puede dar el caso y existe también ese tipo de preguntas. Ya. Yendo a lo más general, dice la tercera, de acuerdo con su punto de vista, ¿qué mejoraría la efectividad de la seguridad aquí? Entonces ya va generalizando. Denme un segundo, por favor. Ok. Y por último dice, en general, ¿cómo
se siente en cuanto a la seguridad de los datos en comparación con la importancia del acceso a Internet. Si ven, ustedes van desde una pregunta cerrada hasta la descripción en una pregunta abierta. Esta es la estructura de la pirámide como tal. Y debemos tener en consecuencia de que vamos desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Comenzamos con preguntas cerradas para terminar con preguntas abiertas. O, como dice en el texto, de preguntas detalladas a preguntas generales. ¿Alguna pregunta de este? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Entiendo que por su silencio está todo claro. Ah, por cierto. Quería ver si probaba este tema de acá. Denme un segundo. Supuestamente este ya se conecta directamente con el instituto. Oh, no creo. No. No vale hacerlo. Bueno, en tal caso ya le he de preguntar. Ya estamos grabando. Ok. Otra de las estructuras de la entrevista es la estructura del embudo. Ya la estructura del embudo es no contrario, viceversa a lo que es de la pirámide. En tal caso, nosotros comenzamos. Deme un segundo. La entrevista usa un enfoque deductivo. Deductivo quiere decir de deducir, ¿no? Inductivo quiere decir que ellos nos inducen a nosotros. Al empezar con preguntas generalizadas y abiertas, para después reducir la cantidad de respuestas posibles mediante el uso de preguntas cerradas. Por lo personal, a mí me interesa más esta forma de entrevista, pero todo depende, muchachos, de cómo se esté manejando la situación dentro del manejo de requerimientos. ¿Sí? Después me van a dar ustedes su punto de vista, claro está, cuando ya hayamos terminado, las tres estructuras que son principales para una entrevista. El método de la estructura de embudo ofrece una manera fácil y amigable de empezar una entrevista. Claro está, por el tema de que ustedes le piden al entrevistado de que diga su opinión, de que se exprese de manera mucho más amplia lo que él conoce. Entonces él se va a despapallar, así nos dé papaya como vulgarmente lo decimos, pero lo va a hacer y va a tratar de explicarnos de la mejor manera como él creería conveniente. ¿Sí? También es conveniente usar una secuencia de preguntas en forma de embudo. Cuando el entrevistado está relacionado sentimentalmente con el tema, sentimentalmente no quiere decir noviazgo, no, sino que tiene algún, ya tiene un lazo estrecho con el trabajo, ¿no? Y necesita libertad para expresar esos sentimientos, ¿no? Entonces, este método es eficiente. Sin embargo, ya cuando estamos llegando a las preguntas cerradas, ellos se sienten aludidos tal vez por el tipo de respuesta que puedan dar.
porque ya damos un tema un poco más cerrado, que es bueno, malo, regular, pésimo, o sí o no, o qué creería al respecto del firewall. ¿Es bueno, malo, regular? ¿Está actualizado, no está actualizado? Son preguntas cerradas, ¿no? Y se sentiría aludido, ¿por qué? Porque él quiere dar a conocer de que hace bien su trabajo. Pero nosotros como entrevistadores debemos dar a conocer que las preguntas deben ser lo más acertadas a la realidad, ¿sí? Porque con eso nosotros sacamos una evaluación correcta y podemos levantar los requerimientos con la certeza necesaria. Eso de la certeza necesaria es súper importante porque, como dije anteriormente, nos pueden dar papaya y al final del día vamos a tener información basura. Y ese no es el tema. Por lo tanto, la estructura del diamante, la estructura del embudo es lo contrario de la pirámide. Pero para mí es mucho más liviano conversar, llegar con preguntas abiertas, conversar del tema para llegar a preguntas cerradas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está todo correcto? Bueno, entiendo que sí. Dame un segundo, por favor. Ok. Ahora, el último, que es la estructura del diamante, tiene los dos. Tiene los dos tipos de estructura que acabamos de ver hace un momento, combinando las ventajas de los otros dos métodos, pero tiene la desventaja de que toma más tiempo que las otras dos estructuras y toma la forma de diamante como lo ven ahí. En esta estructura la entrevista empieza de una manera muy específica y después se examinan los cuestionarios generales para finalmente llegar a una conclusión muy particularizada. Como lo podemos ver acá, es una unión de los dos y dice que la estructura de diamante comienza con una pregunta muy específica, al igual que hace lo de la pirámide, para en la mitad ser preguntas generales y termina también con preguntas específicas. Es como si uniéramos las dos pirámides, pero al contrario. Y con eso nosotros tenemos la estructura de diamante. Bueno, de aquí un pequeño debate, muchachos. De Tim Marín, de Don Pingüe, ¿a quién le coge? Darwin. Dígame, jefe. ¿Cuál crees que para ti, es la mejor manera? Bueno, yo pensando, o sea, diría, depende de la situación, Pero pero viendo desde mi punto de vista general, creo que el de diamante. de diamante, Sí. perfecto. Jefferson. ¿Y por qué? Antes de que Jefferson responda. Dylan, ¿y por qué crees? Ah, o sea,
Porque se puede hacer, como quien diría, preguntas al inicio, como quien dice, generales y al final también. O sea, me da como que más chance de preguntar de diferente manera. Entonces, eso lo veo conveniente. Ya, perfecto. Jefferson, La estructura en cono, Inge. en cono, en embudo. Hay pirámide, embudo y diamante. Sí, sí, en Ya. embudo. ¿Por qué? Sí, en embudo, Inge. Perdón. Un objetivo muy general a un objetivo ya mucho más específico, Inge. Ya, perfecto. ¿Por qué? Las preguntas se pueden realizar de diferente manera y no generalizar tanto. Ya. De igual debe llegar a preguntas específicas, ¿no? Pero la situación es de que puede llevar una conversación mucho más amigable con el encuestado y puedes al último ya obtener, como, como decir, echaron un anzuelo, ya con el anzuelo ya pueden coger el pescado, ¿no es cierto? Ahí es igual con esto. Echaron el anzuelo son las preguntas generales para terminar con los objetivos que es del pescado, eh, con preguntas más detalladas y objetivas. Ok, Cristian. Inge, buenas noches. Yo también decía con el embudo, por lo que justamente usted indicaba de que es una forma más amigable y más que nada que el usuario en este caso se sienta de mejor manera y se suelten, porque hay veces que los usuarios toca como quien dice sacarles con cuchara la información que se necesita para el desarrollo. Entonces yo creo que de esta forma es un poquito más eficiente la entrevista para poder tener mejor información y de manera más amigable, como usted justamente lo dijo. Ya, perfecto. Pero no porque yo lo dije, no, porque lo sienten de gana, dije. Quería ver. No, 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 es que, No, no te preocupes, pero igual. no, Eh, no, porque, porque justamente sí compartí ese mismo pensamiento, ese mismo criterio. Perfecto. Ya dijo Francisco. Francisco creo que no dijo nada, ¿no? O Jefferson era. Francisco falta. Sí, Inge, buenas noches. Para mí, eh, yo pensaría también el, el pirámide, Inge, la de pirámide, estructura en pirámide. Ahí a la de pirámide. ¿Por qué la de pirámide? Porque inicia con preguntas que son, o sea, que son con simplemente sí o no. Y luego ya empiezan con preguntas más complicadas y así, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, se ve cómo va evolucionando al hacer preguntas más complicadas. Ya. Perfecto. Ya. Me falta Javier. Sí, buenas noches. Mi opinión sería la de diamante, ya que empieza con preguntas cerradas, con preguntas más específicas, y después va con preguntas más abiertas, con preguntas más elocuentes. Igual Ya. para ir así minorando, para al final tener una conclusión y tener en claro qué es lo que se va a necesitar o qué requerimientos se va a tener en cuenta para que sea más sencillo comprender qué es lo que el cliente quiere o el usuario necesita. Perfecto. Ya. O sea, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Las tres llegan al mismo objetivo de manera metodológica diferente. Tal vez unas duren más, otras duren menos, pero llegan. El objetivo es sacar los requerimientos de forma correcta.
Y para sacar los requerimientos de forma correcta debemos nosotros anticipar un cuestionario que tengan las preguntas que requerimos. ¿Sí? Eso es importante. Para la siguiente clase, muchachos, quiero que me consulten el método de Likert. El método de Likert. Déjenme escribirles en alguna parte. Método de Likert. Perfecto. El método de Mañana. Likert. Mañana, no, pues mañana la de ingeniería de software. Mañana es, o sí. Claro, ahorita estamos en ingeniería de software. Mañana tocaría la última hora de ingeniería de software también. Ah, ya. ¿Sí se avanzan para mañana? O sea, Esa para la otra. no es complicado. Bueno, ya para la otra semana. Ok. O lo hacemos de este momento que me investiguen el método de Likert en dos grupos diferentes. ¿Cuántos estamos? 1, 2, 3, 4, 5. Y creo que se me perdió alguien por ahí. Mayrita ya vino. Vámonos poniendo presente a la Mayrita. Déjenme ver. Hola, profe, gracias. Ya hagámosle este ratito. Sí, así veo. Llegas después de un tiempo. Y ahora me falta uno por ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estamos ahí. Ya. Vamos a hacer grupos de 3 y vamos a consultar el método de Likert y con eso entramos a ver los cuestionarios que podemos hacer para este tema. Ok. Para eso van a tener el resto de la clase. Al fin de la clase me van a presentar y me van a mandar por el chat qué es lo que consultaron con sus nombres. Ok. No es difícil. El método de Likert es sumamente fácil. Pero sin embargo, tienen que consultarlo. Ok. Listo. Vamos. Según cómo salga, muchachos. Según cómo salga las salas. Ahí hay otro más. 1, 2, 3, 4. Estamos bastantes, más bien. Kevin. Ya. Estamos de a 4. Listo. Iniciar. Por favor, ingresen a las salas. El método de Likert. ¿Qué dice Doc Jonathan? Verás, mañana no sé qué hora sale. En tal caso, ahí coordinamos para ver. Verás, mi hermano, lo que pasa es de que yo doy clases en la noche. Entonces, yo, porque de ahí trabajo casi hasta las 9 de la noche. ¿Cuándo estás? No sé si tú puedes, yo te voy a ver este momento. Pues estoy en carro, no hay problema. Dime dónde vives. Dime.
Mm, mm,
Mm. Bueno, disculpe, se me salió del grupo. ¿Te saliste del grupo? Ah, ya, perfecto. Sí, es que el En la sala teléfono. 2, ¿no? Sí, Ya. ya, gracias.
Nairita, la primera en salir. Esperemos que los otros también ya salgan. Ya, listo, muchachos. A ver, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue, muchachos? Bien, Inge. Perfecto. ¿Qué les iba a mencionar? Me envían, por favor, este trabajito que acabaron de hacer con todo el grupo. Ojo, no se olviden de las conclusiones. Ya, y en PDF, por favor. Son solamente 2 trabajos, así que no va a haber problema. En la carátula tienen que ir todos los nombres de los que hicieron la consulta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, muchachos, nos estamos viendo la próxima clase. Mañana. Cuídense mucho. Y cualquier cosa me avisan. ¿Hecho? Una linda noche. Gracias, profe. Chao, chao. Inge, le enviamos entonces a su WhatsApp, ¿le enviamos? Al o- WhatsApp. Sí, al WhatsApp. Listo, Inge, muchas gracias. Listo. Cuídense mucho. Chao, chao.